Hola, soy Henry Escobar. En esta oportunidad voy a enseñar el tema El espíritu de Anticristo. Para iniciar este tema diré que aunque lo más notable del espíritu de Anticristo pareciese ser que es un espíritu y personaje antidios o antirreligión, no obstante hay algo más complejo que esto. En realidad hay muchas características que podemos ver bíblicamente con respecto al anticristo, pero en esta enseñanza sobre todo quiero enfatizar algo que creo ser muy indispensable para el creyente hoy. Comenzaré citando el siguiente pasaje de Primera de Juan 2, del 18 al 23, y dice así la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y Primera de Juan 4:3 dice lo siguiente: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En estos pasajes bíblicos hay varias cosas claves para considerar, las cuales ayudan a identificar cómo opera el espíritu de Anticristo. Pero antes de entrar de lleno en aquello, es necesario conocer el significado de la palabra anticristo. Según el original griego, es un término compuesto de dos palabras, anti y Christos. Anti significa en contra de, en oposición a o en lugar de. Y Christos significa el Mesías o el ungido de Dios, queriendo decir entonces en contra del ungido de Dios, en oposición al ungido de Dios o en lugar del ungido de Dios. Ya que sabemos su significado, preguntémonos lo siguiente: ¿qué es lo que hay en el ungido de Dios que causa tal oposición de parte del anticristo? Pues lo más obvio que hay en el ungido de Dios es nada menos que la unción, aquella unción que refleja el poder y la autoridad del único y sublime Dios del cielo. Fíjense lo significante del término Cristo, que este personaje y espíritu opositor no es llamado anti-Jesús o anti-Maestro ni anti-Rey de Reyes, sino anticristo. Y este es precisamente porque la palabra Cristo representa y dice mucho. Este término habla de la unción del ungido de Dios, aquella maravillosa unción la cual operó en Jesús al predicar las buenas nuevas con demostración y poder, aquella unción con la que echó fuera demonios, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Recordemos que Jesús vino a este mundo como un hombre natural y mortal, aunque claramente sin relación al pecado. Mas al recibir la unción del Espíritu Santo, justo después de haber sido bautizado, el Padre Celestial le otorga la autoridad y toda la potestad sobre el mundo espiritual. Pues ese es el factor que hizo la gran diferencia entre simplemente ser conocido nada más, sino, más que Jesús de Nazaret, a ser reconocido como el Hijo de Dios o el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, sobre todo por el mundo espiritual de las tinieblas, como Satanás, los demonios y todas las potestades infernales. Por eso cuando Jesús declara el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, al decir: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En aquel mismo momento Satanás, los demonios y todo el infierno comenzó a revolcarse. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La unción de Dios es lo único que hace temblar al diablo y a los demonios. Por eso Satanás, como enemigo de nuestras almas, se ha dedicado a tratar de desvirtuar la unción de Cristo de cualquier manera, ya sea distorsionándola o sustituyéndola por cualquier otra cosa. Casualmente, una de las potestades principales que el enemigo ha utilizado para sustituir la unción de Cristo es el espíritu de Grecia, lo cual se presta en sí para otra enseñanza muy importante también, quizás para la próxima. El hecho es que este espíritu, el espíritu de anticristo, ha estado operando junto con el espíritu de Grecia pues a través de los siglos. Y el caso es que según la Biblia y según la historia genuina de la iglesia cristiana, desde el mismo comienzo de la iglesia, el espíritu de anticristo ha estado infiltrado dentro de la iglesia para sutilmente oponerse a todo lo que es o debe ser aquella maravillosa unción de Cristo. Eso es precisamente lo que Primera de Juan 2:19 quiere dar a entender. Lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, eso es lo que ocurrió. Ahora, por otro lado, también está el nombre Jesús o Yeshua, lo cual significa Salvador en hebreo. En este caso no es tanto ese nombre lo que Satanás y los demonios temen, sino el nombre compuesto de Jesús el Cristo, o sea, Jesucristo, ya que en ese nombre implica que hay en Jesús ese poder y esa autoridad que deshace las obras malignas del enemigo. De hecho, todas las religiones y las sectas no tienen problema en absoluto con creer y enseñar acerca de Jesús, del Jesús histórico, aquel Jesús humano, compasivo y gentil. Por eso lo reconocen tanto también como un gran maestro o como un profeta, tal como el Islam lo representa, pero en realidad negando la deidad de Jesús, o sea, que es el Cristo. Pero cuando, se trata de creer en la verdad gloriosa de Jesús como Hijo de Dios y Dios a la vez, reconocerlo como Jesús, el ungido de Dios, el mismo Dios hecho carne que vino y redimió al mundo de pecado. Ahí, en ese punto tan vital, es donde la verdad es desvirtuada por las sectas y las religiones. Muchos son los que dicen creer en Dios y en Jesús, pero pocos son los que manifiestan la extraordinaria unción del ungido de Dios. Lo cierto es que es muy fácil decir creer en Dios y llamarse cristiano, pero hasta que la persona no experimente al verdadero Cristo vivo y glorioso, tal como lo expresa el apóstol Juan desde el primer capítulo de su evangelio hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, no podrán realmente conocer la unción de Cristo, ya que aquella es la unción que produce el poder y la autoridad en nuestras vidas para reprender al diablo en medio de toda tentación. Por lo cual es la unción de Cristo lo que debe caracterizar al creyente que quiere vivir una vida agradable delante de Dios. Mejor dicho, la unción es lo más indispensable para todo creyente. Es ahí donde radica el verdadero poder de la iglesia. Precisamente por eso es que a través de los siglos el diablo ha utilizado la potestad del espíritu de anticristo al fabricar muchas estrategias de engaño para desvirtuar la unción de Cristo, ya que su objetivo ha sido y aún sigue siendo debilitar a la iglesia de su poder hasta desarmarla por completo.
¿Cómo? Al sustituir la unción de Dios, que Dios le ha otorgado por medio a la iglesia, por medio del Espíritu Santo y el poderoso nombre de Jesucristo, por el cual, por cualquier cosa extraña, por cualquier engaño de las tinieblas. Por eso Juan 2 segunda de Juan 1:7 dice, por ejemplo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tristemente, muchos han caído en la trampa del maligno, haciendo de la unción algo irrelevante o algo del pasado, aún estableciendo teologías y filosofías humanas que sustituyen el poder de Dios por conceptos del intelecto humano. Esa es la triste condición en la que se encuentran muchas denominaciones e iglesias de hoy, las cuales dicen ser cristianas. Pero sobre todo eso es precisamente lo que caracteriza a todas las sectas y religiones que por tradición también dicen ser cristianas. Pues hablando de sectas y religiones, cuando se manifiesta algo similar a la unción de Dios, ocurriendo algún milagro entre aquellos grupos, lo más común es que ese hecho lo utilizan para exaltar a algún ser humano, ya sea a alguien vivo o muerto. Esta es una de las características principales cuando está en operación el espíritu de anticristo. Siempre sustituye la unción de Cristo por quien sea o lo que sea. El espíritu de anticristo siempre le roba la gloria a Dios, ya que prefiere atribuirle la unción y darle la gloria a cualquier ser humano o a cualquier objeto antes que a Dios. O sea, el propósito del anticristo, del enemigo, siempre ha sido desvirtuar la verdad de la unción de Cristo para que el creyente ponga sus ojos y su fe en todo lo que no es Dios, hasta ser un ídolo de aquello. Ahora bien, a pesar de tanto engaño y confusión creada por el espíritu de anticristo, lo maravilloso es que hoy aún sigue vigente la verdad, la verdadera unción de Cristo. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo aún está disponible y tiene el poder para tocar los corazones de aquellos que sean sensibles a Él. Gloria a Dios, aleluya. Aunque la unción se manifiesta con el maravilloso fin de traer salvación, sanidad y liberación a todo aquel que tiene hambre de Dios y se rinde a Él, también hay un principio bíblico muy importante en cuanto a la unción se refiere. Veamos de nuevo como dice Primera de Juan 2 del 20 al 23. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí el apóstol Juan demuestra que la unción en nuestras vidas primeramente es para hacernos conocedores de la verdad. Y el que conoce la verdad no puede ser engañado fácilmente con las mentiras del espíritu de anticristo, ya que la verdad es opuesta a la mentira, y la mentira se origina de aquel que es padre de mentira, del mismo Satanás. De hecho, para poder ser un mentiroso, primero hay que ser un conocedor de la verdad. De otra manera no fuere un mentiroso, sino un ignorante. Con esto quiero decir que Satanás, como padre de mentira y obviamente como conocedor de la verdad, es quien ha estado detrás de todas las artimañas satánicas del espíritu de anticristo. Y según las profecías apocalípticas, todo ha sido y sigue siendo estratégicamente preparado para establecer su mayor engaño dentro de poco tiempo ante toda la humanidad. Entonces hay dos realidades muy importantes acerca del espíritu de anticristo. La primera es que es un espíritu o potestad espiritual que ha estado operando en el mundo aún desde el huerto del Edén
y se ha manifestado a través de los tiempos por medio de diferentes líderes religiosos, políticos y militares. La segunda realidad es que también es un personaje que será globalmente aceptado y querido por las multitudes, pero será como el títere principal que Satanás utilizará para finalmente engañar a toda la humanidad durante el tiempo de la gran tribulación, lo cual pues muy pronto va a tomar lugar en este mundo. Ahora, veamos lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, la primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. La primera bestia recibe el auspicio del dragón y la segunda bestia recibe el poder del dragón. Y los tres trabajan en conjunto para engañar a toda la humanidad. Veamos ahora un corto resumen de 5 áreas de la estrategia que se ha preparado a través de los años por entidades y personas dedicadas a llevar a cabo la agenda maligna del espíritu de anticristo. Solo voy a enumerarlas para tener una idea, ya que me tomaría mucho tiempo poder desarrollar cada uno de estos puntos. Dios mediante lo haré en otras enseñanzas. Por ahora veamos la agenda del anticristo en resumen. Son 5 puntos. El primero es provocar un caos social, económico y militar y después ofrecer la solución. El segundo es establecer la marca del 666 como solución económica y por seguridad. Y la tercera, hacer un acuerdo de paz con Israel. La cuarta es edificar el templo de Dios en Jerusalén. Y la quinta es valerse de lo que aparentemente es sobrenatural para engañar y declararse como el Mesías, o sea, el Dios hecho carne, o sea, sustituyendo a Jesucristo. Apocalipsis 13 del 11 al 18, el apóstol sigue diciendo: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En resumidas cuentas, en medio de todo el caos causado por el diablo, junto con los juicios de Dios que vendrán debido a la iniquidad de la humanidad, según Apocalipsis, Satanás, por medio de las 2 bestias, continuará con su macabro plan de recibir la adoración de la humanidad. Y para lograr aquel objetivo a nivel global, ha estado sembrando confusión y engaño por medio del espíritu de anticristo, tanto por dentro como por fuera de la iglesia, ya que su fin ha sido y sigue siendo unir
todas las creencias y religiones del mundo para constituir una sola creencia para toda la humanidad, pero una en la cual Él será el único objeto de culto, aparentemente siendo que el diablo no es omnipotente ni tampoco omnipresente como Dios. Por lo tanto, utilizará la tecnología de hoy, puesto que con la ayuda de los medios sociales y de comunicación internacional, junto con la gran influencia religiosa del falso profeta, el anticristo será constituido como el tan esperado Mesías o Dios encarnado, el cual establecerá una aparente utopía de paz mundial y de armonía para toda la humanidad. Por lo cual tendrá que eliminar cualquier oposición o competencia religiosa o espiritual que se halle en el mundo. Por eso 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Debido a que el espíritu de anticristo ha estado operando en los aires, engañando a la humanidad por tanto tiempo y aún confundiendo a los escogidos, por eso, como dice la cita de 2 de Tesalonicenses 2, que habrá apostasía antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso, antes de que se manifieste el anticristo ante el mundo, habrá una apostasía como jamás ha habido en la historia de la iglesia. Sin embargo, aún existe un remanente fiel que no será engañado. Ese remanente fiel es la verdadera iglesia y novia del Cordero, la cual está siendo preparada para huir de los juicios venideros y reunirse con su amado en las nubes, así como lo dice 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquel remanente fiel consiste de aquellos que tienen la unción de Cristo para conocer la verdad y no ser engañados por las artimañas del enemigo. Pues son aquellos que no sustituyen la verdad bíblica y espiritual por las mentiras infernales del diablo. O sea, aquellos que jamás sustituyen la preciosa unción del Espíritu Santo por conceptos filosóficos y teológicos de los que están influenciados por el espíritu de anticristo y el espíritu de Grecia. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2 del 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a la vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Según esta cita, cuando aquel que lo detiene sea quitado, el cual es nadie menos que el maravilloso Espíritu Santo, entonces todos los que estén llenos de él, del Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán del mundo. Esto pareciese ser algo fantasioso e increíble, pero es cierto, si lo dice la Biblia, así mismo sucederá. Entonces seremos transformados y llevados a la presencia de Cristo, exactamente como lo enseña 1 Corintios 15 del 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mientras la verdadera iglesia y novia del Cordero disfruta de las bodas del Cordero por 7 años, el diablo y el anticristo y el falso profeta ya no tendrán más obstáculos de parte de los que estaban en la tierra llenos del Espíritu Santo. O sea, Satanás finalmente podrá manifestar todas sus mentiras con libertad ante un mundo engañado, pues ya que no estarán aquellos que continuamente se oponían a todo su engaño y perversión. Como ovejas al matadero, multitudes le seguirán y se dejarán guiar espiritualmente por el falso profeta para que adoren al anticristo. Aún se dejarán gobernar por él con mano dura durante los últimos 7 años antes de que regrese Cristo con su novia para juzgarlos, pues su tiempo de libertad y engaño será limitado, porque pronto vendrá juicio para ambas bestias satánicas. Sucederá tal como dice Apocalipsis 19:20. Dice que y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora bien, el hecho de que la iglesia y novia del Cordero es la que actualmente detiene la manifestación física y final del espíritu de Anticristo, indudablemente es algo extraordinario, algo que demuestra la autoridad espiritual que Dios nos ha otorgado como pueblo suyo aquí en la tierra. Y es tal nuestra autoridad en contra de las tinieblas y los demonios que ni aun Satanás tiene la osadía de manifestar toda su ira y engaño en contra de la humanidad hasta que Cristo nos saque del mundo. Pero debemos tener bien en claro que aquella autoridad divina es exclusivamente para asuntos relacionados a los designios divinos y espirituales de la voluntad de Dios y no para nuestro capricho personal. En otras palabras, la unción de Cristo y todo el poder que emana de Él no es para las cosas vanas de esta vida terrenal y pasajera, tal como la obsesión hacia la prosperidad y el materialismo, como muchos han estado enfatizando y enseñando continuamente en estos tiempos de apostasía final. Desafortunadamente, ese ha sido y sigue siendo aún uno de los engaños más sutiles que el enemigo ha utilizado dentro del cuerpo de Cristo, casualmente para que la iglesia se desenfoque y se olvide de lo más importante, de lo espiritual y lo eterno. Por eso el apóstol Pablo instruye con exhortación a los que han nacido del Espíritu Santo y ya no pertenecen a este mundo pasajero, como por ejemplo lo dice Colosenses 3 del 1 al 4. Dice así la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, gloria a su nombre. Cuando nuestra búsqueda de Dios es genuina, profunda y perseverante, sin duda tendremos su protección divina junto con la esperanza de una salida segura del juicio que vendrá sobre el mundo entero. Por la misericordia de Dios estaremos salvos y seguros en las moradas de su bondad aquel día de su manifestación gloriosa, tal como dice Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que si verdaderamente amamos al Señor y esperamos ser rescatados del juicio venidero, debemos alentarnos con esta enseñanza y jamás atemorizarnos. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Padre amado, ahora para concluir voy a citar 2 de Tesalonicenses 2 del 13 al 17 y dice así la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra, dice. Y el mismo es Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Finalmente, quiero recalcar algo muy importante para todo el que me esté oyendo. Y esto es el que crea en Jesús o en Dios de una manera diferente a lo que enseña la Biblia, o simplemente no cree en Dios. Quiero decirle que entonces eres víctima del espíritu de anticristo. Acuérdese que di a entender que ya sea el espíritu de anticristo va a eliminar su fe por completo o a sustituirla con una mentira. Ahora quiero dirigirme a todo aquel que ha comprendido y ha creído en la palabra de Dios que he compartido, pero que aún no pertenece al remanente fiel que pronto será rescatado de los juicios que han de venir, pues le invito a unirse a él. Fíjese que no se trata de solo creer en Dios como creador de todo o en Jesús como el gran maestro o profeta, sino en algo mucho más importante y más profundo que eso. Se trata de reconocer a Jesús como el único y mismo Dios hecho carne y hacer de Él no solamente su Salvador, sino su dueño y Señor absoluto de todo su ser y existencia. Como he dicho varias veces, estamos en los tiempos proféticos finales, por lo tanto no hay tiempo para perder, hay que prepararse hoy mismo y ahora mismo. Cristo está a las puertas y solo hay dos opciones. ¿Recibes el amor de Cristo hoy o el odio del anticristo mañana? Pues le invito a que repitas esta oración de petición con toda la sinceridad de su corazón. Ya sea que te arrodilles, cierres sus ojos, como quiera que sea, pero lo importante es la sinceridad con lo que se hace. Repite: Señor y Padre de la gloria, reconozco que no estoy preparado para escapar de todo el juicio que viene sobre el mundo, mas he creído a tu palabra y quiero estar listo. Clamo por tu perdón y tu misericordia. Reconozco que tu Hijo Jesús derramó su sangre para perdonarme de todo pecado y librarme del juicio eterno. Ahora mismo me arrepiento de todo pecado y de toda maldad que hay en mi vida. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y quiero ser parte del remanente fiel que anhela tu venida. Reconozco que eres más que Jesús el Salvador, eres Jesucristo el ungido de Dios que resucitó y vive para siempre. Gracias por la esperanza gloriosa de la resurrección, porque así como resucitaste y fuiste llevado al cielo, lo mismo has prometido para todo aquel que cree en tu palabra. Tu palabra es verdadera
y sé que eres fiel a tus promesas. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque por tu gracia soy salvo y por tu misericordia seré rescatado de los juicios que pronto han de venir sobre el mundo. Ahora, Espíritu Santo, te pido que me llenes de tu preciosa presencia para estar preparado para ese glorioso día tan esperado por los que te amamos de veras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Aleluya. Amén.